Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Hoy vamos a tocar un tema muy importante porque sé que de una u otra forma nos concierne a todos. Es el conflicto actual de Venezuela. El conflicto actual de Corea del Norte. Venezuela siempre ha estado jodida desde sus más remotos inicios, pero desde 1998, donde el general Hugo Chávez... ¿Hugo Chávez? Sí, Hugo Chávez, el que propuso... El que propuso una democracia participativa y protagónica para todos. Pero no sabía que años más tarde esto iba a estar en contra de todo el pueblo venezolano. Pues obvio. Cuando intentan tener una democracia y ser socialistas en un país, el país se pierde. Ni modos. Les voy a hablar acerca de un tema que todos debemos tener presentes. Venezuela es el país más rico en petróleo. Desde muchos años atrás es el que exporta a diferentes países esta riqueza natural. Por lo general, el país que más consume es Estados Unidos y siempre ha querido tener un dominio sobre este país. Pues inclinémonos hacia el Medio Oriente, en Arabia Saudita, los árabes y muchos más países aliados a Estados Unidos también le exportaban a Estados Unidos esta riqueza natural. Pero en Arabia, en estos diferentes países del Oriente, el petróleo para que llegue a Estados Unidos se demora aproximadamente entre 45 días y 50. Es por eso que Venezuela, a ellos por conveniencia, es mejor que Venezuela les importe el petróleo. ¿Por qué? Porque dura aproximadamente entre 4 y 5 días. Y eso pues no requiere tantos gastos. Es por eso que cuando llegó Hugo Chávez al poder y quiso armar una república democrática, ellos se vieron como afectados diciendo: uy, caramba, pues Estados Unidos quería que en Venezuela no se diera un país democrático. Entonces, ¿por qué? Porque iba a erradicar su hegemonía. Política sobre el poder que ellos tienen sobre todos los países. Entonces, pues a ellos no les conviene que Venezuela sea muy democrático y tenga igualdad para el pueblo y solo piense para el pueblo, más no piense para el beneficio de Estados Unidos. Como le escuchamos anteriormente, que Venezuela es el país más rico en petróleo, bueno, era algunos años. No es que ya se haya acabado el petróleo, no es así, sino que ya no exportan los mismos galones de petróleo como lo hacían antes. ¿Por qué? Porque se quedaron con el pensamiento errado de que el petróleo nos iba a hacer ricos, nos iba a hacer crecer. Sí lo hizo un tiempo el petróleo, pero en el 2014 Venezuela tuvo la mayor inflación a nivel mundial de toda la época. Con la llegada de Maduro a Venezuela, se multiplicaron los precios por el 3. Prácticamente la economía de Venezuela está explotando. ¿Pero por qué? A él se le ocurrió la grandiosa idea de poner el precio máximo de venta al público. O sea, nadie está ganando. Es por eso que los de la izquierda, los que están en contra del poder, quisieron hacer como una oposición. Las industrias ya no quieren generar papel higiénico, ya no quieren generar cereales, ya no podemos ir al baño. Imagínate que a Maduro se le dio por hacer una reforma constitucional. Ay, caramba. Sí, qué feo, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta unos artículos que existen en la Constitución de Venezuela, ¿como cuáles? Bueno, son el artículo 347, 348, 349 y 350. En el 347 habla sobre el poder del pueblo frente a esta reforma. En el 348 es la toma de decisiones para mejoras del país. Y en el 349, con base al 348, no se pueden hacer cambios de ninguna manera.
todo tiene que quedar como quedó ahí. Y por último, el 350 es que nadie externo puede hacer arreglos a la Constitución o las decisiones que se hayan tomado, porque es lo que ya se escogió. Y eso se llama una reforma constitucional, ir contra la ley. Bueno, ahora nos vamos a transportar hasta Corea del Norte. Ese país es muy hermético, tiene unas reglas muy trazadas y nadie las puede violar. El que entra a este país no tiene que tener un propósito y no ir contra las leyes de este país. Desde aproximadamente la Segunda Guerra Mundial siempre ha tenido una pelea con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos se aliaron y les quitaron a su hermano Corea del Sur. Y pues esto es más de rivalidad, de envidia. Entonces, sigamos con esta historia. Corea del Norte está encargado y le ha gustado de ser el país con mayor trabajo armamentista. Por eso, las pruebas de misiles. Y por eso también la pelea de Estados Unidos y Corea del Norte. ¿Por qué? Porque Estados Unidos le ha puesto sanciones a Corea del Norte por el tema de los misiles, pero pues a Corea del Norte le da igual. Ay, qué mal que se arme tanto conflicto. Bueno, en 1950, Estados Unidos lo quiso firmar el proceso de paz con Corea del Norte. Además, Bush los trató como terroristas, como leyes. Entonces, pues, eso también ha sido causa de todo lo que ellos han hecho con sus misiles. Aunque ellos ahorita se encuentran muy preocupados porque Estados Unidos se dio la grandiosa idea de mandar unos portaaviones en el territorio de Corea del Norte. Y pues a ellos les disgustó mucho, y más cuando pisan su territorio. Ellos creen que Estados Unidos los va a invadir. Y pues Estados Unidos no le conviene tampoco que Corea del Norte lance estos misiles y pues también hagan una invasión de la isla Guam. Pues es un punto estratégico para que ahí se arme la guerra entre estos dos países. Nos dimos la tarea en conocer la opinión de las personas acerca del conflicto que se está viviendo en Venezuela, Corea del Norte versus Estados Unidos. ¡Vamos! Sobre el conflicto en Venezuela, pues realmente yo tengo una opinión un poco particular del conflicto en Venezuela. Digamos que la situación que se ha dado ahora es un poco, digamos, el abandono que ha tenido un poco de los países, digamos, que están en contra de Venezuela en general. También lo ha abandonado un poco Estados Unidos como potencia económica, y por eso se ha dado, digamos, la ruptura económica. Pero Venezuela no siempre estuvo tan bien o tan mal. O sea, básicamente Venezuela lleva una historia en la cual, digamos, los países ha tenido varias crisis económicas. No es la primera crisis económica que ha tenido Venezuela. Entonces, digamos, como que es la primera vez que Estados Unidos, digamos, no apoya a Venezuela económicamente, y por eso tienen una crisis económica fuerte, porque no tienen buenas relaciones con Estados Unidos, digamos. Si hubiera una relación más amena con Venezuela, pues realmente digamos que la economía de Venezuela crecería y sería fuerte. Pero en este momento creo yo que de una u otra manera, aunque el país está en crisis, se ha dado mucho más igualdad que en los años en los cuales supuestamente el país está económicamente bien, pero digamos con mucho más desigualdad. Con respecto al conflicto de Corea del Norte hacia Estados Unidos, es un conflicto que al final va a terminar perjudicándonos a todos. Y continuamos con el conflicto de Venezuela, que el presidente solo quiere ver el beneficio de él, solo de él, de su poder, y no está viendo lo que está afectando a sus habitantes
punto de el hambre, la pelea, muertes. Buenas noches. Me han pedido el favor de que hable un poquito acerca del conflicto de Corea del Norte y después hablar un poquito sobre el conflicto interno o la guerra civil que se encuentra en Venezuela. Lo que podríamos decir del conflicto entre Corea del Norte y los países, por así decirlo, aliados, no es otra cosa sino sencillamente la razón de ser de un reordenamiento democrático y social que está sucediendo en el mundo. Estas resistencias están apareciendo hace más de 10 años y pues ya algunos historiadores están diciendo que estamos viendo lo que es el preámbulo de la Tercera Guerra Mundial y pues Corea del Norte como que va a ser la que va a dar su primer paso o su primer acción, y esto pues no es otra cosa sino sencillamente el reordenamiento político y el reordenamiento social que exige o que se exige urgentemente en nuestro orden universal. ¿Listo? Por otro lado, el conflicto en Venezuela pues responde a muchos intereses, en tanto que están los intereses sociales y comunicativos desde los medios de comunicación sectorizados, empezando en nuestro país, que responden a modelos de derecha y pues a una revolución que se ha visto posiblemente corta en posibilidades para Latinoamérica. Entendemos que los modelos de izquierda en Latinoamérica todavía son faltos de credibilidad y son faltos realmente de construcción del tejido social. Y pues a esto se le están aunando los modelos de izquierda y los modelos capitalistas que sencillamente lo que quieren es acabar con este tipo de democracias que pues no son buenas, pero pues son sencillamente responder al sentir de una población en general. Muchísimas gracias. Buenas noches, mi nombre es Felipe Torres. En mi opinión con respecto a lo que está sucediendo con Corea del Norte es un acontecimiento pues muy importante, ya que como todo, digamos, todo esto importa a nosotros como Colombia. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres humanos y nosotros también tenemos que ponernos en los zapatos de los demás. Algo que es muy importante es de que a pesar, digamos, de que la gente que aunque tenga poder y quiere agarrar más poder como tal, no les importa, digamos, llevarse por delante las decisiones y las opiniones de las demás personas, ¿no? De la ciudadanía. Entonces, eso sería, digamos, como un tema muy importante, sino también tener en cuenta a las demás personas. Otro tema con respecto a lo que está sucediendo con Venezuela es que al haber poder, como mencionaba anteriormente, no nos importa si tomar o no tomar las decisiones de los demás. Entonces, ¿qué pasa? Al no tomar las decisiones de los demás, lo que estoy haciendo es dejando a esa persona como si no fuera una persona ciudadana, ¿cierto? Sabiendo que nosotros tenemos los mismos derechos que los demás. ¿Qué pasa? Cuando un dirigente político toma esas decisiones, lo que se hace es una política autoritaria, ¿cierto? Que se lleva por delante como tal a toda la población, sin importar dejar el desempleo, sin importar, digamos, toda esa cantidad de sucesos violentos que están dejando como tal daños psicológicos y físicos a las demás personas. Otra cosa es muy importante, que es que a nosotros como colombianos nos afecta mucho con respecto al territorio, ya que nosotros también recibimos muchos venezolanos y también nos afecta a nosotros como ciudadanos, ¿cierto? También es muy importante pues reconocer a estas personas no como gente que llega, gente extranjera, gente de otro país, sino que también poderles brindar algunas ayudas y también que el Estado a nosotros nos brinde algunas garantías al nosotros poder, digamos, recibir a estos tipos de personas. Entonces sería mi respecto al tema.